Bueno, buenas noches a todos. Voy a aprender a usar esto porque me dejaron a último momento y estoy aprendiendo, por eso las fallas técnicas que tuvimos un poco. La idea de hoy es, desde Coendú invitamos a nuestro amigo César, que aparte es vecino. Este, y bueno, y el tema de por qué surgió esta charla es porque hace un tiempo leímos un trabajo de él que ya tiene unos años, que habla sobre las formaciones costeras, vegetales, que tiene un perfil bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a leer, eh, siendo más específico en las determinadas formaciones y aparte las categoriza. En base a eso, bueno, ya conocíamos las charlas de él y bueno, y vimos que estaría bueno para que pudieran escucharlo en otros lados de Uruguay. Él vive acá en La Paloma, es vecino. Y bueno, lo paso a presentar. Él es licenciado en biología, hizo la maestría en ciencias biológicas también, especialidad botánica. Y bueno, y él es docente del CURE acá en Rocha en este momento. Este, Dicen que juega bien el fútbol y que toca bien el tambor, eso no lo sé. Y bueno, y los temas que va a hablar, va a tratar varios temas. Él va a hablar de varios conceptos de flora y vegetación, por ejemplo, el criterio fisionómico para la delimitación y el reconocimiento de formaciones vegetales, las relaciones fitogeográficas, la biodiversidad de la flora en Uruguay, concepto de especies nativas y exóticas, formaciones vegetales costeras en Uruguay, áreas y especies vegetales prioritarias en formaciones vegetales costeras valiosas para la conservación. Toda esa temática va a tratar César y bueno, lo dejamos con él y le decimos a todos muchas gracias por estar y bueno, cualquier cosa le vamos a ir preguntando durante la charla. Estaría bueno que lo hagan por el chat, así no interrumpimos y después leyendo el chat al final, él va a ir contestando las preguntas que le podamos ir haciendo. ¿Estamos? ¿Me escuchás, César? Sí, perfecto, Martín. Bueno, Bueno, adelante. buenas tardes para todos. Muchas gracias, Coendú, por generar este espacio de intercambio y de divulgación del trabajo que realizamos en el Centro Universitario de la Región Este. Ya me pongo a disposición desde lo que pueda colaborar con ustedes o con los interesados. Estoy trabajando en Rocha desde hace muchos años y formalmente ingresé en la institución en el año 2011. Así que del 2011 a la fecha venimos realizando diversas actividades y una de las que a Martín le interesaba, que es este trabajo que les voy a presentar. Pero antes quería como conversar con ustedes para ir contextualizando la charla de hoy, hablar de algunos conceptos básicos que definen al trabajo y que hacen también al conocimiento de lo que son las formaciones vegetales costeras de Uruguay y comentarles a ustedes cuáles han sido las dificultades que hemos tenido para trabajar en términos de vegetación y de flora también. Entonces, pensé una charla como un poco que también sea dinámica, más bien de intercambio, pero este medio lo que nos limita es a la presencia del chat, y así que les pido que todas esas preguntas que ustedes tengan y todas esas dudas para nosotros son muy válidas y las van dejando a medida que van transcurriendo esta conversación. Así que vamos a tratar aspectos básicos de la botánica mismo, como pueden ser el concepto de flora y vegetación, ¿no? Porque es importante resaltar que en muchos trabajos o en muchas situaciones nosotros utilizamos el término como sinónimos, y son términos bastante diferentes que implican una terminología asociada. Por ejemplo, cuando decimos o utilizamos el término flora, nosotros
nos tenemos que referir formalmente a un listado de especies. Entonces, cuando nosotros hablamos de la flora de un determinado lugar, lo estamos acotando a un límite geográfico. De ahí que podemos decir la flora de la plaza que está en el centro de La Paloma, y vamos a tratar de armar un listado de todas las especies presentes que existen en ese lugar. O también podemos decir, bueno, nos interesa la flora del departamento de Rocha, entonces vamos a elaborar un listado con los nombres científicos y los nombres comunes de todas las especies que están en esa región. Pero sí podemos ir agrandando y podemos decir, bueno, queremos hacer la flora de una determinada provincia, o un determinado país, o un determinado continente, o la flora del mundo. Pero sepan que cuando utilizamos la palabra flora, lo que estamos haciendo referencia es a la presencia de las especies. O sea, a ese listado de especies vegetales que están presentes en una determinada región. Tenemos como referencias para encontrar a esas especies o dónde están descritas esas especies, lo que se conocen como floras. Para la flora montevidensis, que es un libro clásico utilizado por Lombardo, en el cual él lo dividió en 3 tomos, a la flora montevidensis. La flora montevidensis del tomo 2 es de las gamopétalas. Acá tengo para presentarles el tomo 3 de la flora montevidensis, que son las monocotiledonias, y está el tomo 1, que son las especies de la flora montevidensis, que son las especies que tienen características de dialipétalas. Acá yo utilicé 2 términos que sé que van a ser difíciles, pero imagínense que gamopétalas son todas las flores que son campanitas, que tienen la corola fusionada. Entonces de ahí viene el término gamo, que es fusión. Entonces podemos, sin saber mucho de botánica, podemos rápidamente hacer una clasificación en un jardín y decimos, vamos a clasificar todas las especies con flores que sean gamopétalas, o sea, todas las flores fusionadas, o vamos a ver cuántas especies tenemos de corolas de pétalos libres, y ahí entraría en el otro tomo, en el tomo 1. Y por otro lado tenemos todas las especies de monocotiledonias también. Con respecto a la flora montevidensis, se considera montevidensis a la región, abarca parte de Canelones también, no era estrictamente Montevideo. Otro libro de cabecera es el libro de la flora arbórea del Uruguay, que todos ustedes conocen, de Brusa y Grela, una publicación hasta ahora poco igualada, en el sentido de cómo reúne la información, cómo la presenta y cómo la describe, en el cual utilizamos mapas de distribución, características de las especies, dónde se distribuyen, cuáles son sus parientes, y está ordenado por familias. Este libro y estos tipos de textos incluyen descripciones de las especies, claves de identificación de las especies e ilustraciones, que son las herramientas que nosotros vamos a utilizar para la determinación de las especies, o para poder decir que cuál o tal especie está presente en un determinado lugar. Esa es un tipo o una metodología que podemos abordar para llegar a elaborar ese listado de especies que están presentes en un determinado lugar o región. En cambio, cuando nosotros utilizamos el término de vegetación, estamos haciendo referencia al conjunto de las características fisonómicas estructurales que determinan ese tapiz vegetal o el manto de una región. Entonces nosotros nos podemos referir a esa determinada vegetación como un conjunto de formas de vida que se desarrollan en un determinado lugar. Y acá no se toma en cuenta los nombres de las especies que la componen, pero sí la forma de vida que están presentes en estas diferentes asociaciones de grupos vegetales o de plantas. En ese sentido, y utilizando un criterio muy sencillo y bastante lógico, es que
decimos, bueno, estamos en la presencia de un bosque cuando dominan las formas de vida arbóreas. Estamos en presencia de un matorral cuando dominan las formas de vida arbustivas. Y estamos en presencia de un pastizal, de una pradera, de un herbazal, de una estepa, cuando las formas de vida dominantes en esa determinada región o en ese determinado lugar son las hierbas. Entonces, utilizando un criterio muy sencillo que es cómo las formas de vida se expresan en un determinado lugar, podemos categorizar estos tres grandes grupos y podemos ya subdividir la composición y cómo se determina la vegetación en esos tipos de formaciones vegetales. Un ejercicio muy sencillo es cuando vemos, por ejemplo, un conjunto de árboles, vamos a decir, estamos en la presencia de un bosque o de un monte en terminología vernácula, que es el mismo término utilizado en Uruguay, o estamos en presencia de dominio de formas de vida arbustivas, tenemos un matorral, o estamos en presencia de formas de vida herbáceas dominando y tenemos un pastizal. Entonces las variaciones de las formas de vida dominantes son los que van a definir el tipo de vegetación. En cambio, la flora de un determinado lugar estaba determinado por la composición o por el listado de las especies. Utilizando este criterio, que es el criterio fisonómico, el cual se basa en esa apariencia que presenta el manto vegetal y que no tiene en cuenta la composición florística, es decir, los nombres científicos de estas especies, como utilizando una imagen como referencia, podemos decir, bueno, tenemos una zona de bosque claramente, porque dominan los árboles, tenemos una zona de un herbazal alto, y tenemos todo, se desarrolla en una matriz de un herbazal sobre suelo arenoso. Entonces podemos estratificar rápidamente el paisaje y podemos decir que tenemos unidades o formaciones vegetales diferentes de acuerdo al dominio de esas formas de vida que se expresan en un determinado lugar. Y como una definición de esta formación vegetal, son estas que están constituidas por un conjunto de especies vegetales definida por la dominancia de similares formas de vida, la posición en el paisaje y por una estratificación y una periodicidad semejante. Esto quiere decir que no todas las plantas aparecen en el mismo espacio y tiempo a la vez. Por ejemplo, sabemos que tenemos un grupo de plantas que son las geófitas o bulbosas, que se desarrollan en invierno. Y si hacemos un muestreo en verano o vamos al lugar en verano, es imposible poder captarlas, porque seguramente se están con su estructura de reserva y están con un bajo crecimiento vegetativo. En cambio, si vamos en invierno, podemos encontrarla hasta con cierto tipo de floración característica de esas especies. Este criterio fisonómico es muy utilizado a nivel de regiones, debido a la sencillez que tiene y que permite delimitar también a los territorios que poseen una vegetación de aspecto uniforme, tanto de forma horizontal como de forma vertical. Entonces esas variaciones pueden ser rápidamente separadas en cuanto definimos que existen estas variaciones en nuestras formas de vida y buscamos patrones que sean relativamente homogéneos en cuanto a la representación de esa forma de vida. Y cuando entramos a tener variaciones en las proporciones de las formas de vida biológicas, es que se originan determinadas fisonomías de las cuales se diferencian en formaciones vegetales, por ejemplo, los bosques de latifoliada, los bosques de especies caducifolias, o bosques de especies perennifolias, o matorrales, sabanas, pastizales, pajonales. Todos estos términos hacen referencia a una forma de vida dominante en una determinada región. Por ejemplo, si utilizamos el término bosque, habla de que el primer término hace referencia a la forma de vida dominante, las especies arbóreas,
y caducifolio hace referencia a un comportamiento que tienen esas especies arbóreas frente a una respuesta climática, por ejemplo. Y ustedes conocerán que muchos de nuestros bosques nativos, o bosques riparios, bosques ribereños, le dicen son bosques blancos, por esa característica de perder la hoja en una determinada época del año, y que da también una coloración diferente en el paisaje. Esta es una foto, por ejemplo, se podría decir que es un pastizal arbolado, ya que la matriz es de pasto, pero dominan especies arbóreas, o también se le denominan sabanas. Claramente es un ejemplo típico de lo que son la vegetación que se desarrolla muy bien en el litoral oeste del río Uruguay, donde el dominio de Prosopis en el sistema como especie arbórea es muy importante. O el término estepa, que es utilizado para pastizales abiertos, donde no tiene una cobertura vegetal del 100%, sino que se encuentran dispersos y en áreas con bastante o con una proporción elevada de suelo desnudo. En ese sentido es que aparece el término estepa. Cuando nosotros queremos conocer cuál es la situación a nivel regional, a nivel de América del Sur, por ejemplo, podemos utilizar el mapa que elaboró Cabrera y Wilkins. Esto es un mapa bastante viejo, que es del año 73, pero también hay actualizaciones sobre este trabajo, por ejemplo, el trabajo de Morrone, que es un ¿Pero te biogeógrafo, llegó mi mensaje? en el cual se ubica a Uruguay dentro de lo que se conoce como provincia biogeográfica de América del Sur, la provincia pampeana. Uruguay está rodeado con una forma de una especie de arco irregular, con lo que se conoce como provincia de La Espinal. La provincia pampeana nuclea las zonas de Buenos Aires y toda la región de Uruguay y parte de Río Grande do Sul, y en el cual, como sabemos, Uruguay, el dominio son de los pastizales o de las pampas propiamente dichas. Pero estos trabajos de biogeografía, de clasificaciones fitogeográficas, ya eran muy bien marcados las diferentes componentes del paisaje por Chevatarov, por ejemplo, que él elaboró un sistema de clasificación denominando una región o una formación rioplatense para la zona de Uruguay, que la dividió en dos subregiones, la del noreste y la subformación del litoral, ¿no? Este litoral estaba en una continuación con lo que se conoce en la formación mesopotámica, y tenemos la formación riograndense. Estos son mapas que se ajustan bastante a la realidad, más allá de que son mapas realizados a mano alzada, por expertos, por personas que han caminado estos lugares y que se pudieron reconocer diferentes formas de vida, diferentes fisonomías de la vegetación, y así poder empezar a conocer la biodiversidad que compone Uruguay y cómo están distribuidas dentro de estos límites geográficos. Otro trabajo del mismo autor, de Chevatarov, en el 60, ya pone con más precisión lo que es la vegetación del litoral oeste del río Uruguay, con el dominio de Prosopis, y hace una gran extensión de pastizal riograndense, ya separando a la provincia de Buenos Aires del sistema que en la anterior clasificación, por ejemplo la de Cabrera y Wilkins, los unían, ¿no? Los ponían como una forma uniforme. Luego, en el año 2004, aparece el trabajo de Bruce y Grela, del trabajo de Grela, es una tesis de maestría, en el cual este trabajo presenta por primera vez la formalidad en el cual, en base a la presencia de especies arbóreas con distribución restringida, nosotros podemos decir que tenemos al menos dos grandes componentes. Como venimos hablando, el componente de transición de lo que es la región
chaqueña, con una intrusión claramente paranaense que entra a lo largo de todo el río Uruguay, en las quebradas del norte de Tacuarembó y Rivera, de Laureles, Lunarejo, o las sierras de Río, en el Paso Centurión, y lo que está bien representado con el color verde sería todo lo que tenemos como influencia paranaense, que esto viene bajando desde el alto del río Paraná y entra a nuestro país por los tributarios que pueden ser el río Cuarén, el río Uruguay, las quebradas del norte de Tacuarembó y Rivera, y la zona de la Sierra de Ríos. Deja una zona de transición para como para la zona de los Cerros Chatos, que sería lo que acompaña a la flora del cerrado, de acuerdo a la presencia que tienen algunas especies arbóreas sobre las cornisas de los Cerros Chatos, que son típicos de Tacuarembó y Rivera. Luego este trabajo se complementa en el 2007 con la flora arbórea del Uruguay, y donde definen claramente los diferentes vínculos florísticos, y acá estamos recorriendo el río Uruguay con claramente un componente paranaense, con la letra A, luego con la letra B también paranaense, Tacuarembó Rivera, con la letra C a lo largo de toda la sierra de Ríos hasta Maldonado, Sierra de las Ánimas y Punta Ballena, entrando una intrusión por el litoral atlántico, que le denominaron la zona marino-costera, y la zona o la flora del cerrado, con los componentes que son Agarista eucaliptoides, Agarista clorantha, dos especies arbóreas asociadas a la cornisa de Cerros Chatos. Luego, para el litoral oeste de Uruguay, tenemos la presencia de Prosopis affinis, Prosopis nigra, Apidosperma quebracho blanco, la palma caranday, que son los que están definiendo esta zona chaqueña y la presencia de estas especies chaqueñas en el Uruguay. Con la letra F se representa a la intrusión por lo largo y entrada del río Paraná, que se da de acuerdo a las crecientes, una población del aliso de río, Tesaria integrifolia, con una única población en el departamento en los límites del departamento de Colonia. Vienen casi que en las nacientes del Río de la Plata. Así que Uruguay, por esta posición geográfica, permite que muchas especies encuentren su límite de distribución natural, el límite austral para las subtropicales, y recuerden que para abajo de Uruguay, en la zona pampeana, comienzan a desaparecer las formas de vida arbóreas, y el límite oriental para las especies chaqueñas. Entonces, podemos decir que Uruguay cuenta con una rica biodiversidad de nuestra flora, debido a diversos factores, y que generalmente decimos, cuando entramos a hablar en términos botánicos, de que se reconocen al grupo de las angiospermas, que son el grupo de las plantas con flor, típica de las margaritas, también los pastos, es un gran grupo de plantas, son todas esas plantas que aparecen, que tienen flor y fruto propiamente dicho. Luego tenemos una única especie de gimnosperma nativa, que es Ephedra tuidiana. Esta especie es parienta de lo que conocemos como pinos, cipreses, ginkgo bilobas, todo ese grupo de plantas que no tienen flor, tienen una estructura que se llama estróbilo o cono, en el cual vemos acá un cono femenino para Ephedra tuidiana, un cono masculino de color amarillo, y un cono femenino de color rojo y las semillas negras. Una especie dioica, esto quiere decir que tiene los sexos separados. Y por otro lado, tenemos al grupo de los helechos, en el cual se incluyen, por ejemplo, Dicksonia celoviana, que es un helecho de los cuales muchas veces es utilizado para hacer las macetas de las plantas, los yayines, que se los cortaban, y el tronco de este helecho era vendido, huecado, para introducir otras especies de helechos mismos también,
y bueno, pero estamos perdiendo un hermoso ejemplar con muchos años de vida y de evolución en lugares que son relictos de lo que fue una vegetación diferente en otro momento. Todo esto se da en Uruguay con una gran heterogeneidad ambiental, con una gran heterogeneidad de paisajes, de regiones, de formaciones geológicas, con variaciones climáticas relativamente acotadas, en 5 grados de diferencia. Recuerden que estamos entre el 30 y el 35 aproximadamente de distribución, y que podemos encontrar las típicas quebradas del norte, como son las quebradas del arroyo Laureles en el departamento de Tacuarembó, lo que son los bosques parques en el litoral oeste, los bosques de Cerro Chato y de Cornisa, que les venía comentando, con flora típica del Cerrado, con la presencia de una palma butiá, o la palma enana, que está sobre la cornisa, sobre estos cerros, los típicos bosques ribereños. Esto es una vista desde la barra del río Yaguarí, la unión con el Tacuarembó, un bosque fluvial, los bosques serranos, por ejemplo, de Asperezas de Polanco, o los bosques de La Palma, Buteado Dorata, que están bien representados en la zona de Castillos. Actualmente podemos decir que en Uruguay tenemos aproximadamente unas 2.300, 2.400 especies, según los reportes que hacía Marchesi en el 2001 para nuestra flora, donde muchas de las familias dominantes son, por ejemplo, y es la principal familia representada en Uruguay, la familia de las asteráceas o familias de las compuestas, que andan alrededor de unas 350 especies. Después la familia de las plantas, que son las poáceas, que tienen alrededor de unas 350, 300, están casi juntas con las asteráceas, 340 especies. Luego podemos decir que les siguen las leguminosas, que son todas esas plantas que tienen chaucha, por ejemplo el ceibo, el angico, el timbó, el ibirapitá, y muchas especies que tienen una chaucha como fruto. En ese sentido, y recientemente, aparece este trabajo en el 2018, donde se presenta la riqueza y distribución de las plantas vasculares para toda la región de los pastizales del Río de la Plata. Acá incluye en gris toda la región de Buenos Aires, la región de Uruguay y la de Río Grande do Sul. Los autores hacen una revisión en base a los catálogos, publicaciones y colecciones científicas para poder elaborar un listado bastante exhaustivo y completo de lo que son estas grandes regiones que tenemos en América del Sur, y logramos conseguir el primer número formal en una publicación que habla de que Uruguay estaría con una 2.756 especies aproximadamente, de que compartimos entre Brasil, Uruguay y Argentina aproximadamente unas 931 especies, y así sucesivamente. Bueno, como verán, aunque somos de territorio chico, tenemos una alta heterogeneidad, una alta diversidad de ambientes, una alta número de especies con distribución restringida. Entonces, eso básicamente es cómo está compuesta y cuáles son los vínculos florísticos que compartimos con nuestra región y con nuestros vecinos. Por otro lado, también les quería presentar que es importante considerar qué es una especie exótica o qué es una especie nativa. Cuando generalmente las definiciones que utilizamos para saber qué es una especie exótica o una especie nativa, son claramente acotadas a una definición administrativa, ¿no?, y política de lo que puede ser Uruguay, de lo que puede ser el departamento de Artigas, el departamento de Rivera, el departamento de Tacuarembó. Pero ahora sabemos que no todas las especies crecen en cualquier parte, y no todas las especies crecen en cualquier lugar. Entonces, entra en conflicto esto de decir, bueno, ¿qué consideramos como nativo o qué consideramos como exótico?
Tomando una definición de Brusa y Grela, podemos decir que consideramos a una especie vegetal que es nativa, que es natural, que es indígena o autóctona de una zona, cuando forma parte de la vegetación de la misma sin que hubiera mediado algún tipo de acción humana favoreciendo su llegada, propagación o diseminación. Aquellas especies cuya presencia en una región se debe a que han sido introducidas intencionalmente o accidentalmente por el hombre, se denominan exóticas, foráneas o alóctonas. Resumiendo, podemos decir que nativo es propio de un lugar o una región, y que exótica sería una especie que no pertenece a un lugar o región. Sé que acá existen muchas dificultades para poder comprobar cómo sabemos nosotros si realmente estaba en este lugar, vino después. Bueno, una de las formas que podemos utilizar son los registros de las colecciones de los herbarios, las publicaciones o los relevamientos que se hagan en determinados lugares y que estén acompañados de una colecta claramente y que esté depositada en una colección. Pero el caso que le quiero dejar para que ustedes piensen es, por ejemplo, nosotros decimos, vamos a hacer una plantación con árboles nativos, vamos a plantar árboles nativos, pero sabemos que el timbó y el ibirapitá solamente existen en el Uruguay, naturalmente, en la zona del Alto Río Uruguay, en los departamentos de Artigas y Salto. Y decimos, vamos a plantar árboles nativos y traemos un timbó, un ibirapitá y lo plantamos en el departamento de Rocha. ¿Estamos plantando una especie nativa? Bueno, es nativa de Uruguay, pero es exótica para el departamento de Rocha. Entonces, conocer las especies, conocer la biología de las especies, conocer qué crece en determinado lugar, es fundamental para poder proyectar, diagramar una plantación. Ahora, si queremos hacer un parque temático o queremos abordar con otro tipo de criterio, sí, podemos traer plantas de cualquier región del Uruguay que no existan en ese lugar que nosotros queremos plantar o queremos hacer ese parque, y las podemos incluir sin ningún problema. Pero sepan que lo nativo hace referencia a un determinado lugar donde crecen esas especies. Y utilizando eso como definición, todo lo que sacamos de los determinados lugares van a ser exóticos en los lugares donde antes no existían, por ejemplo, y fueron llevados claramente por el hombre. Es fundamental esto a la hora de considerar qué plantamos en nuestro jardín, qué queremos plantar en nuestra región, o cómo podemos diseñar un sistema de plantación o de restauración propiamente. Va a estar muy de moda en términos en adelante, y en trabajos que vendrán, por ejemplo, cuando hablamos de restauración, y bueno, y la gente quiere, o nosotros queremos incluir especies que podamos alimentarnos, y al final de repente si era un bosque serrano, no sabemos si ahí había guayabo del país, había pitanga, guarazá, o si no sabemos estaría bueno averiguarlo, y si después que lo averiguamos vemos que no hay, ya es nuestra la decisión de introducir o no algún tipo de especie. Dicho esto, les cuento que este trabajo de las formaciones vegetales costeras surge como una necesidad que Fre Plata identifica, y nos proponen realizar este trabajo para tratar de caracterizar y conocer cuáles son los componentes y cuáles son las diferentes formaciones vegetales costeras que posee en Uruguay. Entonces Uruguay, teniendo una extensión de línea de costa aproximada de unos 450 metros sobre el Río de la Plata y unos 220 kilómetros sobre el Océano Atlántico, y a lo largo de esta extensión, sobre la estrecha faja costera, se distribuye un conjunto de formaciones vegetales costeras relacionadas claramente a la estructura geomorfológica costera, a los
y Basagoda, que son dos autores uruguayos que han trabajado mucho en términos de vegetación costera y de relevamiento en determinados lugares, reportan que desde Montevideo hasta el Chuy existen aproximadamente 848 especies vegetales indígenas, lo que representa casi el 40% del total reportado para Uruguay. O sea que si también consideramos lo que es la zona de Montevideo hasta Punta Gorda, en el departamento de Colonia, podemos estar hablando de que este número del 40% seguramente lo tengamos dentro de la faja costera, sea mayor, ¿no? Mayor del 40%. En este caso, y en este momento, hasta el día de hoy, siguen siendo muy escasos los estudios sobre los tipos de vegetaciones costeras. Prácticamente son pocos los estudios fitosociológicos, es decir, conocer la estructura, la composición y la diversidad que tienen las propias formaciones a lo largo de toda la costa. La costa ha sido y será el lugar donde las personas eligen y realizan drásticas modificaciones, producto claramente de lo que son la forestación, la urbanización, la minería, la ganadería, la agricultura, todo eso confinado a lo largo de todo lo que es nuestra costa. Entonces este trabajo, lo que nos proponíamos era realizar un inventario, era decir, conocer quiénes son y cuáles son las formaciones vegetales costeras a lo largo del litoral platense, elaborar una clasificación fisonómica de la vegetación costera a partir de las referencias bibliográficas y las observaciones de campo, y determinar la distribución de las diferentes formaciones vegetales costeras. Para eso utilizamos una metodología que contaba en unos cuantos pasos diferentes. El primero es la revisión bibliográfica, es decir, conocer cuál es toda la bibliografía con reportes de estas especies vegetales para la costa. Analizábamos fotos aéreas, hay series de datos de fotos aéreas que están muy bien representadas para toda la costa del Uruguay, en el cual acá surge el primer problema, que es qué es costa y cómo le ponemos límite a esta costa para decir, hasta acá es vegetación costera, para este otro lado es vegetación terrestre, vegetación donde ya la costa no debería tener influencia. Eso es un punto claramente a definir y a tratar de acotar, ¿no?, en este tipo de estudios o de trabajo, donde intentamos conocer o inventariar cuáles son los tipos de especies que se desarrollan a lo largo de la costa. Así que las fotos aéreas es un insumo fundamental, esencial, para poder caracterizar estos lugares y poder describirlos, interpretarlos. Otro paso ineludible es la consulta en los herbarios. Los herbarios son colecciones de plantas que existen en diferentes instituciones, en el cual estas plantas están acompañadas de una etiqueta, y esa etiqueta de las plantas tienen una localidad determinada. Esa localidad es la que, por ejemplo, con especies como Blechnum tabulare, que es un helecho que sabemos que crece en la costa, en un determinado tipo de formación vegetal, y que por intermedio de la foto aérea era difícil de ubicarlo o de reconocerlo, a través de la etiqueta del herbario podíamos acceder a localidades que tenían registro e ir a intentar encontrar esa especie, o Drosera brevifolia, que es una planta carnívora que se desarrolla en un tipo de suelo bastante ácido, una planta chica, un licopodion, o Sphagnum, que es un tipo de musgo, y estas cuatro especies forman una asociación vegetal típica, o una formación que se conoce como formación de bañados ácidos. Entonces nosotros sabíamos que existían y estaban reportados los bañados ácidos, no los podíamos encontrar por fotos aéreas,
y lo que hicimos fue apoyarnos en las etiquetas y los registros de herbarios para poder ir a las localidades en las cuales estaban reportadas estas especies. Lo mismo hicimos para un tipo de formación que es el espartillar, que está dominado por la espartina, que ahora vamos a ver cómo se distribuye a lo largo de la costa. Y todo esto lo teníamos que, de alguna manera, sistematizar y compaginar en 248 celdas que se distribuían desde el kilómetro cero, en el departamento de Colonia, el rincón de Darwin o Punta Gorda, hasta la Barra de Chuy, contabilizando, bueno, unas 248 celdas a lo largo de toda la costa, donde los lugares que estaban ciudades los fuimos eliminando, y utilizamos una grilla con un tamaño estándar que nos proporcionaron, y era dentro de estas grillas deberíamos ir anotando los registros de la presencia de estas formaciones vegetales costeras. Esto fue acompañado con salidas de campo, las cuales las abordamos de manera de abarcar la mayor heterogeneidad de la vegetación, que estaban reconocidas a partir de aquellas fotos aéreas, ¿no? Tratar de realizar visitas donde se definían las especies dominantes, ¿no? Los aspectos fisonómicos y la posición en el paisaje en el cual se encontraba esa formación vegetal. Y a partir de estos datos elaboramos una matriz de cuadrantes con ocurrencia de formaciones vegetales. Las formaciones vegetales fueron agrupadas en categorías de una adaptación de las categorías de lo que se conoce como las categorías de la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esta UICN elaboró un sistema de clasificación para especies vegetales. Nosotros, adoptando este sistema, lo tratamos de trasladar a lo que son las formaciones vegetales costeras. Y así fue que obtuvimos como resultado, luego de la revisión bibliográfica, encontrando y presentando alrededor de unos 48 puntos a lo largo de la costa, en el cual 25 reportaban matorrales, 8 reportaban bosques, y estos datos evidenciaban claramente un sesgo hacia la atención de formaciones vegetales leñosas, como son el bosque samófilo y los matorrales. Este cuadro está dentro del trabajo realizado por Faúndez y Lezama, que es el que le estoy contando ahora, en el cual Alonso y Basagoda definen los lugares en el cual aparecen claramente en canelones, en rocha, lugares de interés con vegetación de bosque samófilo, con los matorrales samófilos, y así fuimos recorriendo a lo largo de toda la costa y asignándole a cada uno de estos cuadrantes las diferentes presencias que teníamos de las formaciones vegetales. En total analizamos 450 fotos aéreas. Las fotos aéreas son un valioso auxilio para la prospección, es decir, para dirigir nuestra atención a dónde serían los lugares que podríamos ir a muestrear claramente entre una zona que esto es una plantación de pinos y un bañado con otro verde de vegetación. Podríamos decir, bueno, claramente la zona donde vamos a elegir es esta, que hay un humedal con una desembocadura de un río, que esta puede ser la boca del Cufré, en el departamento de San José, y está sobre el río de la Plata. Luego, los herbarios, en la revisión de las colecciones de herbarios, aportaron datos relevantes sobre la presencia de estas especies que forman lo que se conocen como bañados ácidos, que las cuales les mencioné, a Drosera brevifolia, al Blechnum tabulare, que estaban confinados para la Costa de Oro o las playas de Montevideo. En total se identificaron 22 tipos de formaciones vegetales, se registraron y ubicaron las 481 formaciones vegetales y elaboramos descripción para cada uno de los 22 tipos de formación vegetal, y esto se fue sistematizando
en una grilla, en una planilla de Excel, en el cual tenemos la localidad y tenemos los tipos de formaciones vegetales, donde dominan los árboles son bosques, donde dominan los arbustos son matorrales, y las diferencias herbazales que están presentes en el cuadro. Cuando revisen el trabajo verán que este cuadro pretende hacer una aproximación a lo que puede llegar a ser una clave, una llave de especies, para decir, bueno, ¿cuál es la forma de vida que domina en este lugar? Son especies arbóreas, tenemos un bosque. Ese bosque, la posición en el paisaje, está en contacto con el agua, entonces tenemos un bosque hidrófilo, o un bosque hidrófito, y ahí nos tenemos que imaginar un bosque de ceibo, un bosque de curupí, que son especies netamente hidrófitas, que se desarrollan claramente en zonas anegadas del paisaje y en el cual están en contacto permanente con el agua. En cambio, vimos que es una zona mesófila donde tiene contacto no permanente con el agua de la costa, del arroyo, por ejemplo, y este está el bosque ribereño. O que existen un tipo de bosque sobre suelos de arena, al cual le denominamos bosque costero, o el bosque samófilo. Luego tenemos, con el mismo criterio, los distintos tipos de matorrales, el matorral ribereño, el matorral mesófilo, el matorral de candela o el matorral espinoso, para pasar a la zona de herbazales, y recuerden que denominando dentro de la mayor diversidad de grupos tenemos herbazales hidrófitos. Claramente todo este combo de nombres son lo que nosotros generalmente le llamamos como bañado. Y acá hacemos un paréntesis, entonces ahora bañado también lo podemos subdividir en diferentes tipos de bañado de acuerdo a lo que es la composición de esa formación vegetal. Entonces, como bañado podemos encontrar un juncal, un pajonal, un pastizal hidrófilo, un pastozal costero, un totoral, un espartillar, un unquillar. Estos nombres fueron extraídos de la bibliografía, se trató de mantener, para no generar más sinonimias y más ruido, el mismo nombre con el cual habían sido reportados por diferentes autores de la región. Entonces, cuando hay una especie dominante, por ejemplo, el Schenoplectus californicus, que es el junco, una única especie, bueno, a eso se le denomina juncal. El pajonal es el típico pajonal de Cortaderia seloviana, de la cola de zorro. Domina la cola del zorro, que hay a lo largo de toda la costa, le decimos pajonal. Decimos domina la totora, alguna de las especies de tifa, tifa dominguensis, tifa latifolia, estamos en presencia de lo que es un totoral. Cuando domina una especie que se conoce con el nombre de Juncus acutus, Cabrera le denominó unquillar, entonces porque la especie común es el unco, o unquillo. Luego pasamos a los herbazales, donde la forma de vida es una herbácea, pero ahora se encuentra en una posición del paisaje donde dominan las piedras. Vamos a tener un herbazal rupícola. Y el herbazal, también conocido como herbazal samófilo, que es un herbazal que se desarrolla sobre la arena. O tenemos también estepas samófilas o espartillar samófilo, a diferencia de este otro espartillar que está en contacto con el agua. Cada uno de estos elementos fuimos elaborando una determinada descripción de lo que es el juncal, por ejemplo, que es frecuente en playas y orillas de arroyos y ríos. Esto lo dijo Cabrera en el 68. Está compuesto casi exclusivamente por el Schenoplectus californicus, que es el junco, que es una ciperácea que no tiene hojas, que mide como hasta 2 metros, que tiene los tallos trígonos, ¿no? Y que se encuentra distribuida en toda la costa, desde Colonia hasta Montevideo. Se desarrolla siempre en los márgenes del Río de la Plata, e incluso en el resto de la costa siempre está asociado a desembocadura de cursos de agua y en las planicies de laguna. Se las presento y es muy conocido por todos ustedes este tipo de formación, donde la especie es una especie de tallo trígono,
que es el junco, el Strenoplectus californicus. Entonces, cuando lo vemos, una planta sin hoja, que el tallo es totalmente verde, y tiene una inflorescencia como un penacho en la punta, típico de esta especie, que se denomina juncal a la formación, casi que monoespecífica, del Strenoplectus californico, el junco. De ahí su nombre juncal. Otra, por ejemplo, son los espartillares. Son tipos de especies, ¿no?, que se desarrollan predominantemente sobre suelos salinos, arcillosos e inundables en desembocaduras de grandes ríos y arroyos. Por ejemplo, están presentes en planicies de laguna. Constituye un pastizal de hasta 1 metro de altura, dominado, por ejemplo, por Espartina densiflora o Espartina longispica. Esta formación se encuentra distribuida, según la información disponible, hasta Playa Penino y hasta la laguna de Rocha. Quiero aclararle que esto es lo que se conoce con el nombre de marismas, o lugar donde salmarsh, según la literatura internacional, pero son lugares que permanecen con un tipo de negación, o en algún momento del día la marea comienza a entrar o a hacerse presente, y también es típico encontrar muchos cangrejos que habitan este lugar. Puede aparecer también otra especie común asociada a la espartina, que no tiene, básicamente son de hojas glandulosas, y si la masticamos un poquito tienen como un gustito salado, que es una sarcocornio, una especie típica de estos lugares, y que está asociado a lo que se conoce como marisma, o como estos pastizales, en el cual se dan exclusivamente cuando hay un ingreso o una transgresión de agua salina, o sea, una entrada. Puede ser el arroyo Solís, puede ser cuando está abierta la barra de la laguna de Rocha, ¿no? Es donde se da este tipo de formación. Otro tipo, y ahora ya salimos de lo que son el grupo de las formaciones vegetales hidrófitas, son los herbazales amófilos, que son los que se encuentran y se desarrollan sobre dunas fijas o semifijas, dominado por la especie característica que es el Androtrichum triginum, el junco del copo. Esta especie se distribuye a lo largo de toda la costa, y cuando la vemos es típica reconocer como un pompón o como un algodón en la parte de la inflorescencia, que son los estigmas, o sea, la parte reproductiva femenina, que se vuelve plumosa o con forma de algodón. Esto está muy bien representado a lo largo de toda la costa atlántica marítima propiamente, y encontramos que en la misma posición, pero sobre el río de la Plata, había una variante que estaba dada por esta especie que es Aristida circinalis, que se desarrollan en pastizales a lo largo de lo que es la costa platense. Luego tenemos las estepas amófilas, que son los pastizales del Panicum racemoso, el pasto dibujante, con la combinación de Hydrocotyle bonaeriensis, que es la redondita del agua, y esto sí se distribuye a lo largo de toda la costa uruguaya, y donde es típico encontrar el pasto dibujante, o sea, es la primera formación vegetal que podemos reconocer, casi que en contacto con la zona de agua, y al comienzo de lo que se puede denominar una barranca, donde el pasto dibujante es la especie dominante. Está muy bien representada en la zona del caracol, pero al otro lado de la ruta 10 propiamente. Esto, como ven acá, es un auto que va pasando, un auto rojo, y esta es la ruta 10, atrás queda el caracol. Grandes extensiones de este tipo, de una formación vegetal bastante delicada y frágil, única en nuestros sistemas. En la laguna de Rocha está bien identificada y bien desarrollada, y ahí se da una asociación con aves que utilizan este sistema para nidificar. Aparecen especies como el Trichoclinesis platensis, una especie de la familia de las margaritas, de las compuestas, altamente ornamental,
totalmente potencial para el desarrollo en jardines y en lugares de nuestra costa. Se ve una especie un poquito más verde, prioritaria, que es Sommerfeldia spinulosa, que también se da en este sistema, lo cual hace a una composición bastante heterogénea, pero a su vez simple en composición de especies. Pasando ahora al grupo de las especies arbustivas, tenemos a los matorrales, por ejemplo, el matorral de candela, acá adquiere el nombre popular que lleva esta especie, que se denomina Dodonea viscosa, o la chirca de monte, que también le dicen candela. Es típica a lo largo de todo el litoral platense, desde Colonia hasta Canelones, se encuentra muy bien representado, y también está muy bien representado en la costa atlántica. Esta especie aparece como un arbusto que tiene un porte de 1 metro y medio en la zona de San José y en todo lo que es la costa del litoral platense, con su inflorescencia típica de un tricoco alado, donde dentro de estas estructuras podemos encontrar las semillas. Acá en La Paloma la tenemos muy bien representada por varios lugares y a lo largo de toda la costa. Aparece súper ornamental y una especie muy a tener en cuenta para jardines o para cercos vivos. Entonces, se reconocen 3 zonas o 3 regiones: la del litoral fluvial, una zona de transición y una litoral estuarino. Las áreas valiosas para la conservación en las distintas zonas se seleccionaron en base a siguientes criterios. El criterio era la ubicación con un alto número dentro de los cuadrantes de aquellas grillas que les mostré, o con presencia de formaciones vegetales de distribución restringidas y o en peligro. Y encontramos que formaciones vegetales en peligro teníamos a los bosques amófilos, los herbazales rupícolas, los matorrales espinosos y los bañados ácidos. Estos son formaciones vegetales que claramente tienen un bajo número de registros en los cuadrantes, y a su vez áreas pequeñas, pero de composición de especies muy importantes, lo cual justifica claramente la conservación de estas formaciones vegetales costeras. Elaboramos un mapa en el cual presentamos en diferentes tipos y lugares de la costa áreas de interés para la conservación a lo largo de lo que es el litoral platense, y donde puntos con alta diversidad de estas formaciones vegetales, por ejemplo, pueden ser la zona de Punta del Tigre, la zona de Playa Penino, el balneario La Tuna, la zona de Punta Ballena, el Maldonado. Y ahora pasamos a lo que son las formaciones vegetales que consideramos que estaban en peligro, o sea que son esas formaciones que con escaso número, escasa presencia, como son el bañado ácido, que son formaciones uliginosas, o sea que es paludosas, acidófilas, reportados por Alonso y Basagoda, y se desarrollan en depresiones intermedanosas sobre o donde el drenaje está impedido. Esta formación presenta una gran variación en cuanto a la fisonomía y a las especies dominantes, pero puede presentar 1 o 2 estratos de especies herbáceas con alturas variables, llegando hasta 2 metros de altura. Las especies comunes son Sphagnum, que es una especie de briofita o un musgo; la drosera, que es una planta carnívora, se alimenta de pequeños artrópodos, por eso el nombre de yerba matamosca; el Sirihupicay, el Lycopodium alupecoroides, Eriocaulon. Generalmente, o cuando se presenta, existe un estrato superior, compuesto por un helecho arborescente, el Blechnum tabulare. La distribución de esta formación está restringida a la costa de Canelones, y según la información disponible, probablemente se encuentre también en la costa de Rocha.
Acá lo que vemos en esta formación es el borde del bañado. Este es mi compañero, Felipe Lezama, con el cual realizamos el trabajo, y compartimos muchas horas de campo y después de lupa para interpretar y clasificar todo este sistema. Y estábamos sorprendidos los dos porque era la primera vez que nos encontrábamos realmente con la formación, que era difícil de encontrarla, pero gracias a los reportes de las etiquetas de los herbarios, de estas especies, como les mencioné, el Sphagnum o Drosera, que es la que tiene el colorcito más rojo, o estos tallos achatados, que es el Lycopodium, pudimos llegar a determinar la posición. Acá estamos con otro botánico, Federico Areche, y para que hagan una referencia, la costa, o sea, el río o el agua estaría del otro lado, y esto es la depresión intermedanosa. En zonas de entre medio de los médanos se da este desarrollo de este tipo de vegetación, donde también encontramos Ablecnum tabulare, un helecho arborescente, que lo he visto mucho vender como palmerita enana en la zona del Xian, saliendo por Carrasco rumbo a Montevideo. Sepan que son helechos. Y también las personas lo utilizan como un gran depósito de cosas que realmente ya no están en desuso, ¿no? Como verán en la imagen. Pero dentro de estos lugares también aparece, por ejemplo, un Senecio bonariensis, es una compuesta que tiene flores liguladas en la periferia de color blanco, y tiene flores gamopétalas o tubulosas en el centro de color amarillo. Esto es un conjunto de flores, flores de un tipo, que son con una lígula de flores blancas y flores amarillas, cada uno de estos puntos en el centro de lo que se denomina capítulo, al conjunto de estas flores o de esta inflorescencia. Otra formación importante es el herbazal rupícola, el cual se desarrolla en afloramientos rocosos de laderas y asociaciones de puntas rocosas, como son, por ejemplo, las que se encuentran en San Antonio o en Punta Ballena, donde está característica la presencia de Dischia, que es una bromeliácea nativa, o Schlechtendallia, que es una compuesta, y el Bromus auleticus, que es un pasto con un potencial palatabilidad y para engorde de ganado increíble. Es una de las especies más restringidas y que está claramente muy bien representada en ese pedacito, que los invito a, cuando recorran la zona de Punta Ballena, vayan a visitar esa zona. Van a dejar la casa de Pá de Vilaró hacia la derecha, y hacia la izquierda del camino, como mirando a Punta del Este, hacia abajo, podrán encontrar esto que le denominamos herbazal rupícola. Si van en primavera, a partir de octubre, noviembre, diciembre, hasta enero, van a encontrar a Dischia, que es esta bromeliácea con flores naranjas, claramente visible en el paisaje, o a la compuesta que le mencioné de flores amarillas, y a los pastos, a estos bromus, a estas cebadillas nativas con un gran potencial para forraje del ganado y también ornamental, y que son bastante únicos y difícil de ver, y que en esta zona se encuentran muy bien representados. Y para ir finalizando, y por último, tenemos lo que se conocen como los matorrales espinosos, que son áreas donde dominan los arbustos, y claramente aparece Collectia paradoxa, que es la espina de la cruz, el molle rastrero, el tala trepador, el Celtis iguanea, que es una especie de tala, el coronilla, canelones, cactus como cereus y como puntia, están muy bien representados a lo largo de toda la costa atlántica, y sobre todo en la zona del Caracol, a áreas siempre acotadas, debido a que es un tipo de vegetación que no está muy bien vista, desde el punto de vista de que, bueno, son todas especies pinchudas, generalmente al ser humano ese tipo de cosas le molesta, ¿no? Le molesta el no poder transitarla, el no poder pisarla, el no poder hacer uso del espacio total y completo. Para mí es una formación
increíble. Esto es una foto de Punta Negra, donde sacada desde hacia el mar se ve claramente los cereus o las cactáceas columnares, aparecen especies como la Colectia paradoxa, que es la espina de la cruz, también hay una especie altamente alergénica acá, que es la aruera, una especie de la anacardiácea, una litrea, y luego vienen lo que se conocen como los bosques xerófilos, o los bosques costeros, o los bosques amófilos, denominado por Alonso y Basagoda, y que estos bosques presentan solo un sustrato arbóreo, un estrato arbóreo elevado, que varía entre 4 y 8 metros de altura. Además presentan otro estrato de arbustos, de hierbas y de plantas trepadoras y epífitas, que están acompañadas por el coronilla, por el canelón, o por las especies de cactus que les mencionaba, el molle rastrero, y esta formación se encuentra distribuida a lo largo de toda la costa, pero se presenta de forma de muy pequeños parches y muy fragmentados. Por ejemplo, esto que estamos viendo fue después de aquella subestada grande que hubo en el 2005, en agosto, que se está aprontando Santa Rosa por esta zona y por este tiempo, que fue claramente un estrés hídrico de todas estas plantas, quedaron de color rojo, pero rápidamente volvieron a la normalidad. Esta fue una foto después de aquella subestada fuerte que vino. Este es otra parte del mismo bosque samófilo de la zona de San Luis. Estamos frente al Club de Pesca El Timón, donde podemos ver que es una duna semifija, el tipo de suelo en el cual se desarrollan las especies arbóreas. Ya para la zona de San José seguimos viendo el mismo tipo de fisonomía, la misma composición de especie, muy similar en diferentes puntos de lo largo de la costa, para llegar, por ejemplo, a este típico bosque samófilo costero que está en la costa de Rocha, más precisamente en la zona de la Perla de Rocha, antes de llegar al Polonio, donde se puede ver cuál es el predominio de los vientos con esto que se denomina efecto bandera, en el cual los árboles claramente están marcados por la presión que tiene el viento o que ejerce sobre el componente vegetal y que lo va peinando a manera de dónde están siendo dominante estos vientos. Los trabajos que hacía referencia de Eduardo Alonso y Basagoda son, por ejemplo, los bosques y matorrales samófilos, que están reportados desde el 99 en una comunicación del Museo de Historia Natural. En ellos presentan un mapa con la distribución y presencia de los matorrales espinoso-costeros y de los bosques samófilos. Entonces, en la zona de San Luis teníamos ese bosque que estábamos viendo, el bosque samófilo. En la zona de Punta Negra tenemos el matorral espinoso. En la zona de Rocha, en Benicio Pereira, el de la Perla, la foto anterior que vimos. Y este tipo de formación, los autores reportan que para el bosque samófilo posee alrededor de 61 especies, que el matorral espinoso alrededor de 59 especies, pero que algunas especies son exclusivas del bosque samófilo y algunas de las especies también son compartidas. Una de las especies compartidas, y es nuestra única gimnosperma nativa, es Ephedra tuidiana, lo cual presenta conos masculinos de color amarillo y conos o estróbilos femeninos de color rojizo con una semilla negra que es característica. Esta es nuestra única especie nativa perteneciente al grupo de las gimnospermas. Para que tengan una idea cómo vemos en el paisaje o cómo analizamos las fotos aéreas, acá les estoy presentando y mostrando lo que es la zona de Cabo Polonio y Balizas, donde este es el arroyo Balizas. Esta es en amarillo la ruta 10,
Esto es el bosque de eucaliptus que está en la entrada del Cabo Polonio. Esta es la entrada de los camiones al Cabo Polonio. Y ahora vamos a hacer un zoom en esta zona para comenzar a visualizar uno de los bosques samófilos de mejores características y de mejor composición que tenemos en el Uruguay. Y acá claramente podemos ver lo que es el efecto que produce la ganadería, que va moldeando el bosque y lo va dejando claramente en parches y fragmentando a lo largo de todo el paisaje. Así que esto los invito también a recorrer y a conocer estos lugares que son realmente increíbles, donde se da una interfase de bosque, playa y océano, en la zona de Rocha y más precisamente en la zona de Cabo Polonio o Vinicio Pereira. Acá hay en particular, en esta zona, aparecen especies típicas, nativas de distribución restringida, como son la reolinia marítima, que es de la familia de las chirimoyas, el Sideroxylon obtusifolium, o el guaraniná, y la salvia baguala, Cordia curasábica. También aparece Bromelia antiacantha, que es la banana domato. En términos de conservación o de prioridad sobre qué debemos conservar o qué herramientas tenemos para la conservación, en el 2009 se realizó un trabajo donde se sistematizó los nombres científicos de muchas especies vegetales con problemas de conservación de acuerdo a la posición en el paisaje, a si tenían una distribución restringida, o si tenían algún tipo de uso importante. Luego esa publicación se mejora en el año 2013, pero sí en ella se conservan estas especies que le mencionaba. Por ejemplo, ahora se llama nona marítima, antes rolinia marítima, Cordia curasábica, que es la salvia baguala, o Cliococa alba, de una rubiácea típica de pariente de la familia del café, o el Sideroxylon obtusifolium, un árbol típico de esta zona. Entonces en esta lista, cuando nosotros revisamos la familia y aparece el reporte del nombre, nos dice cuál fue el criterio por cuál fue categorizado como especie SNAP o especie prioritaria para la conservación. Aquí se las presento. Esta es la flor de ahora en nona marítima, Anterrolinia marítima, es un fruto típico, un fruto agregado. Recuerden que esto es de la misma familia que la chirimoya, pariente de la chirimoya, hojas simples y alternas, y tiene una distribución restringida en Uruguay que ocupa, o está reportada para los departamentos de Cerro Largo, de 33 y de Rocha. O sea, es una especie muy escasa y que está muy bien representada en estos bosques costeros de la zona de Rocha. Otra es la salvia baguala, Escordia curasábica, de la familia de la borraja, de hecho es una borraginácea, con una ocurrencia, fíjense que es restringida totalmente al departamento de Rocha. Acá en La Paloma la tenemos bien representada, aparece, asociada a los bosques de pinos y eucaliptus, especie prioritaria para la conservación. Otra especie es de la familia del café, es Cliococa alba y Sideroxylon obtusifolio. Cliococa alba es una planta apoyante, con unos frutos típicos, achatados, que tenemos bien representados en la zona de la Sierra de Ríos, en el Paso Centurión, en la zona de San Miguel y en Laguna Negra. Hasta ahí son los reportes de estas celdas, con ocurrencia para los departamentos de Cerro Largo, de 33 y de Rocha, típica de ambientes costeros. Otro árbol muy importante para nuestra flora es el Sideroxylon obtusifolio de la familia del aguaí, donde está reportado para Artigas, para 33 y para Rocha. Un árbol que hasta hace poco estaba como desaparecido para nuestra flora y que fue redescubierto porque no estaba catalogado por unos trabajos de Delfino, Liliana Delfino,
y Silvana Maciadri, que lo reportaron hace poco tiempo, ya en el entorno de los años 2000, para la zona de Rocha y precisamente para la zona de Vinicio Pereira. O sea que también combinando los diferentes criterios que veníamos hablando de la forma de vida, la composición de especies y determinando los tipos de formaciones vegetales, pudimos realizar un trabajo con Lorena Rodríguez y otros investigadores de Facultad de Ciencia y también de Vida Silvestre, para tratar de organizar un mapa y de categorizar las diferentes formaciones vegetales costeras para lo que es el plan de manejo de la laguna de Rocha. Y así es que podemos ver y diferenciar diferentes zonas con diferente composición de especies y a su vez de funcionalidad y de servicio ecosistema que están brindando estas especies. Y ya, para terminar y dejar abierto al diálogo, es que les quería contar entonces que son importantes los conceptos de flora y vegetación, lo que es especie exótico y nativo, y de que las formaciones vegetales costeras en las formaciones vegetales costeras se desarrollan especies potenciales para diversos usos y diversas funciones ecosistémicas, que existen muchas especies prioritarias para la conservación dentro de estas formaciones vegetales, y que debemos utilizar a la botánica como una herramienta muy poderosa para la educación, pero sobre todo para el aprendizaje colectivo, para el conocer, el compartir y poder intercambiar saberes de diferente nivel y de diferentes aristas, y no considerar de que porque manejamos cierta herramienta, como puede ser la taxonomía, es la única verdad, o el saber científico es la única verdad. Creo que debemos de desmitificar y realzar lo que son los conocimientos populares para poder tener un conocimiento más abarcativo y también más inclusivo, de que todas las opiniones son valiosas y de que así podemos construir algo que también nos sintamos cómodos y a su vez nos empoderemos de esto que es nuestro y que a su vez se conoce muy poco. Así que muchas gracias a todos ustedes y quedamos abiertos a lo que puedan ser preguntas, consultas, y a las órdenes desde ya a Coendú y al Jure, que me da la posibilidad de trabajar hoy en día y desarrollarme en lo que para mí no es un trabajo, porque estoy haciendo lo que me gusta. Así que muchas gracias. César, sí. Muchas gracias. Mauricio acá de Coendú, disculpá, llegué unos minutos tardes. No sé, mira, hay preguntas ya en el chat, no sé si querés que mientras te las lea yo o las buscas tú, no sé cómo querés que sea. No, léalas tú, por favor. La primera, hay una que es bastante, que fue hace tiempo, de Florencia, que preguntaba por las regiones fitogeográficas y el material más reciente es el de Grela. ¿El material más reciente respecto a regiones fitogeográficas es el de Grela o hay otro más? El de Brusa y Grela del 2007. Perfecto. El libro de Brusa y Grela del 2007. Este libro es el que contiene la versión más actualizada en un capítulo que se llaman Las regiones dendroflorísticas del Uruguay. Y aquí aparece publicado el mapa de estas regiones. Está a disposición, esto se baja digital, ya está esto en internet, y si no, yo te puedo pasar los links de la bibliografía y tú lo compartís con todos los interesados. Podemos hacer perfecto. Si podés, capaz que sí, y cuando colgamos la charla en YouTube eso, perfecto. Después, Lalo de Nativo de Punta Negra pregunta que en Maldonado la Intendencia insiste con plantar exóticas en el cordón dunar para fijarlo, entre ellas Carpobrotus edulis, Acacia longifilia, ¿y qué tanto interfiere en la dinámica costera y perjudica a la biodiversidad nativa esto? Y totalmente perjudica. A ver, la limitante en cualquier escenario de la vida es el espacio. El espacio, si está vacío, se va a llenar en algún momento, y si está ocupado por alguien,
ya no va a poder ocuparlo por otro. En este sentido quiero decir que si está ocupado por Carporotes edulis, que es la garra de tigre, es una suculenta que da como un rayito de sol, claramente el Panicum racemoso, que era la especie que se debería expresar en ese lugar, no va a tener espacio. Y después, ese Carporotus lo hemos visto que provoca derrumbamientos de la duna por el mismo peso que tiene el Carporotus. Pero también deberíamos intentar educar a los tomadores de decisiones, ¿no? Creo que el componente político y bueno, y ahora esperemos que con la licenciatura en gestión ambiental se acerque un poco más esa discusión y que tratemos de disminuir esa brecha que hay entre lo que son los tomadores de decisión y la información que hay disponible, ¿no? Porque también tenemos varios emprendimientos, recuerdo como Acción Costera y un montón de personas que han trabajado en tratar de reflotar el valor que tiene la flora nativa, y de tratar de, si vamos a restaurar, restauremos con las especies que conocemos que crecen ahí, en ese lugar. Espero haber respondido la pregunta. Sí, él dice que varias organizaciones están denunciando e intentando controlar. Ahí, desde Coendú, también te invitamos a ti, César, cualquier cosa, hablarlo con Martín después que lo tenés más cerca. Si sugerís algo, bienvenido, para alguna acción que podamos hacer grupos de la sociedad civil, que juntos, incluso a veces cuando nos juntamos varios grupos, hay más fuerza que actuando por separado. Claro, mira, ahí me hiciste acordar de que tenemos una limitante y tenemos un problema, que es que cuando entramos hablamos, bueno, vamos a restauración, Panicum racemoso, bueno, necesito cubrir 50 hectáreas, necesito cubrir 10 hectáreas, necesito cubrir 1 hectárea de Panicum racemoso. No tenemos plantas, no tenemos viveristas, no tenemos cultura de propagar especies nativas. Entonces, ¿qué es más fácil? Voy a la exótica, voy al vivero y compro Carporotus que sé que le va a ir bien y lo va más rápido. Entonces también el poder propagar especies nativas de determinadas regiones y sabiendo la procedencia es fundamental, porque como veníamos hablando, no es lo mismo el Panicum racemoso que crece en los ríos de Tacuarembó y Rivera o de Colonia que el Panicum racemoso que crece en la costa de Rocha. Entonces, hay lugar para todos. ¿Qué quiero decir con esto? Para todos los viveros a lo largo de toda la costa, porque es bastante heterogénea y diversa nuestra costa, y tenemos casi 450 kilómetros más 220 de océano, en el cual podemos tener muchos viveros que se dediquen a propagar material de determinadas, y armar una red de vivero para saber, bueno, hoy la restauración es en la playa de la Guada, bueno, utilicemos plantas que se producen en Arachaña, no traigamos las plantas que se producen en el vivero de San José, por más de que sea la misma especie. Eso es importante también, para no entrar en lo que se llama una erosión genética de empezar a poner material con diferente composición genética, más allá de que sea la misma especie. Te agradezco, vos sabés que te adelantaste a la pregunta que te iba a hacer, que esa era mía personal, y ojalá aquí estén escuchando varias personas que con buenas intenciones sucede eso, ¿no? Me lo decía Pablo Berazategui, uno de los socios fundadores también de Coendú, muy preocupado por eso, porque se plantan especies en el sur, pero con viveros que fueron germinados todos en el norte. Y ahí está el tema que vos decías genético, y no sé hasta dónde no podría haber, ahí te hago otra pregunta. Viste que la ciencia a lo largo de los años después descubre que una misma especie resultó ser dos especies distintas. Entonces también se podría llegar a alterar eso, ¿no? Lo que hoy estamos plantando como una misma especie, capaz que dentro de unos años pueden llegar a ser especies distintas. No sé si lo ves probable. Sí, o solo claro. por temas genéticos. Sí. Claramente es eso, ¿no? Vamos a introducir variación y variabilidad introduciendo componentes que, más allá de que sean nativos, ¿no? de Uruguay, va a ser exótico porque el componente genético lo desconocemos. Y porque las poblaciones nuestras
no las estudiamos para saber la variabilidad genética que tienen cada una de ellas. Entonces, en el apuro, en el afán de hacer, generalmente cometemos ese tipo de errores, que no quiere decir que seamos malintencionados, pero por desconocimiento deberíamos actuar con precaución, y la precaución es, ante la duda, bueno, me aguanto, no planto, espero un poquito o trato de conseguir semillas de especies que estén en la vuelta y tratar de propagar eso, lo que estén en nuestro entorno. Bien. Florencia, también una muy breve, en tu muestreo, ¿qué metodología se utilizó dentro de los cuadrantes? Bueno, el de registro de la presencia de la formación. Acá nosotros no estábamos trabajando a nivel de especie, estábamos trabajando a nivel de formación. Entonces, cuando reconocíamos que era una formación uniforme, nos parábamos en esa formación y lo caminábamos. Caminábamos y registrábamos las especies dominantes. Solamente no hicimos un análisis fitosociológico, no sabemos la estructura y no se sabe la estructura de las estepas amófilas y las diferencias entre las estepas amófilas de San José, de Colonia y de Rocha, o si son las mismas. Y le estoy diciendo que ahí son puntos de vacíos de información al cual todos los estudiantes o todas las personas que les interesen, está abierto, que este trabajo lo que presenta son formaciones y descripciones de la formación. Ahora el paso siguiente es tratar de cuantificar estas formaciones y también solaparlo con el uso animal, ¿no? Saber qué especies de aves hacen uso de la estepa samófila, qué especies de animales. Así podemos hablar en términos de biodiversidad de toda nuestra costa. Perfecto. Bueno, agradecimientos un montón, felicitaciones, incluso de la red de Jardines Botánicos de Argentina, de Paysandú. Marcela Sánchez, un abrazo para ella y para todas las personas involucradas. Sí, la verdad que todos los acá, mucha gente muy contenta. Claudia, ¿existe alguna posibilidad de plantear para que estos temas estén presentes en los programas de primaria y secundaria y lograr que nuestros jóvenes conozcan y se enamoren de lo nativo, considerando que estos adolescentes dentro de un tiempo serán adultos y serán los defensores de esto? Y bueno, mirá, nosotros en el 2010 trabajamos con un libro que les cuento que se llama el Proyecto Arena, los ecosistemas costeros uruguayos, una guía para el aprendizaje, y lo que hicimos fue tener talleres con maestras desde Colonia, San José, Montevideo, Canelones, Maldonados y Rocha, donde ellas diagramaron cuál debía ser el contenido de ese libro, y en parte con talleres, ellas querían desmitificar el método científico, entonces propusimos diversas series de talleres, trabajamos a lo largo de toda la costa, y salió la publicación, y la publicación se descarga gratis, poniendo los ecosistemas costeros uruguayos, una guía para su aprendizaje, y también te voy a incluir el link o el vínculo del PDF de eso, que es el libro de Arenas. Así que vamos mencionando el libro de Arenas, para ponerlo en el link. Dijimos que el capítulo de Bruce y Grela, bien, y el trabajo de Faúndez y Lezama. Por ahora vamos 3. Dale. perfecto. Bien. Acá Sandra nos pregunta si podés especificar a qué te referís cuando decís que las formaciones vegetales costeras se desarrollan especies potenciales para diversos usos. Y porque, por ejemplo, dentro de las especies vegetales costeras y dentro de la estepa aparece Aquirocline saturoide, ¿no? Que es la típica Marcela. La Marcela hoy en día, y por trabajos de gente del Clemente Estable, se sabe que tiene un potencial uso para evitar el retardo de los infartos cerebrales. Tiene un principio activo en el cual se probó a nivel neurológico y funciona. Pero ¿y el resto de las especies? No sabemos más que su nombre, que dónde crece y dónde vive. Y muy poco sabemos de todas las aplicaciones que pueden llegar a tener en temas de salud, en temas de uso ornamental, en temas de servicio ecosistémico. Recuerden que la barrera previa que tiene
el agua de cualquier litoral, sea una cañada, un arroyo, un río, es esa formación vegetal costera. Entonces perderla, no estudiarla, o degradarla o reemplazarla, es estar perdiendo ese uso potencial y ese valor potencial que tienen esas especies. Y así con todo el reino vegetal, ¿no? Y con todos nuestros vegetales que componen no solamente los sistemas costeros, sino que es un problema que el avance es tan rápido que no te está dando tiempo para conocer cómo se usan esas plantas, para qué sirven. Pero sí que las queremos eliminar porque no sabemos quiénes son ni cómo se usan. Perfecto. Bien, después, bueno, de Argentina dice que ellos armaron una red de viveros nativos, pero a 5 años todavía no hay suficiente stock, como quien dice, como para lo que vos estabas planteando. Acá también en Uruguay, aparentemente dicen que hay una red de viveros de nativas. Ahí lo que Sí. agrego, que sí, hablan de la ANU también, la Asociación de Nativas de Uruguay, pero creo que ahí estaría bueno, corregime si querés, César, que estos viveristas también tengan muy claro esto, porque ellos mismos son los que a veces proveen quizás Sí. del norte al sur. Entonces también tienen que tener presente para que esta degradación genética, por decirlo de una forma, no se produzca, ¿no? Entonces, saber a quién venden y con qué fin. Porque una cosa es una casa de familia, otra cosa es para repoblar un monte samófilo, quizás con especies de otros lados. Después, ¿qué más? Totalmente no, para. Y ahí lo que está bueno con los viveristas, que tampoco tenemos, que nos falta una lista roja de especies que no podemos plantar. No, Totalmente. señores, no plantemos ligustrum lucidum, no plantemos crateus, no plantemos gredixia, no plantemos fraxinus, no plantemos especies invasoras en nuestros jardines si queremos, si nos interesa conservar el bosque. Porque basta con la llegada el Pittosporum en la paloma, es un árbol que le va bien. Y así le ha ido a lo largo de toda la costa, y siguió hasta Santa Teresa, y está en el medio del bosque samófilo, y está como que haciendo estragos en términos de ocupando lugares. Entonces también con los viveristas es importante el trabajo de las que no se deben plantar o no se deben vender. Que generalmente para ser cerco vivo utilizamos al ligustro, utilizamos a especies de crecimiento rápido, y bueno, y que a la larga terminan siendo un problema para el ecosistema, ¿no? Nativo. O para el bosque. Que no la produzcan. Acá Janine dice, buenas noches, estamos haciendo un trabajo en una plaza, estacionamiento frente a la playa en un balneario. Pensamos sacar Carpobrutus edulis de la duna de la playa y usarla para fijar las dunas artificiales formadas en el estacionamiento. ¿Está bien o mal ese proceso? Viste que lo de bien o mal en biología y en todo esto es relativo, ¿no? Porque el bien o mal es dependiendo de tus fines. Si tus fines son conservar la naturaleza, te interesa la biodiversidad, bueno, está muy mal. Ahora, si lo que tú quieres hacer es un mejoramiento rápido porque necesitas, porque el tiempo apremia y no sé, tenés que vivir de eso, y vas a poner un estacionamiento porque necesitas, bueno, siempre manda la plata al final de todo detrás de esto, ¿no? Entonces, seguramente que si ella tiene conciencia ambiental, aunque le demore un rato más, y probá con el Senecio crassiflorus, que es una planta estolonífera, la margarita de las dunas, salí a recorrer el entorno más cercano, encontrá un parche con vegetación nativa, sacale fotos, consultá con un botánico, hablá con un paisajista, pedí asesoramiento. Ese es el trabajo largo, ¿no? El camino largo. El camino que mucha gente le cuesta recorrer porque los tiempos son ahora, y nosotros queremos que todo funcione con nuestro reloj, que no es el mismo que el reloj biológico, no es el mismo que el reloj que tiene el Panicum racemoso, no es el mismo el reloj que tiene el coronilla. Tenemos diferentes relojes biológicos, ¿no? Y a veces necesitamos cosas urgentes que nos llevan a tomar este tipo de decisiones. Entonces, todo es relativo, pero sí que se puede mejorar siempre planificando, ¿no? Tu email está por ahí, César, porque capaz está bueno que lo escribas
Porque muchas de las preguntas, si a alguien le quedó, que te la pueda, no sé, si tiene algún tema como el de esta chica, viste, capaz que está bueno que si les abrís a un replanteo de lo que van a hacer, capaz que, si te parece bien, dar tu Sí, yo email, no no sé. tengo problema. Y me pueden encontrar en cefaundes@cure.edu.uy. Perfecto. Bien. Después, Así Verónica que, comenta que para uso ornamental de paisajismo está el libro Herbáceas, Gramíneas y sus viveros de Amalia Robredo. buen texto, claro. Amalia Reboledo. Sí, acá puso Robredo, pero no sé, Sí, puede ser. yo justo desconozco esto. Después, bueno, Claudia habla de que nuestro desconocimiento es justamente porque en la conquista hizo una raza cultural, pero que en México, por ejemplo, hay más legado de temas indígenas, tanto en esto, en Sin duda. plantas. Después acá algo bastante largo, pero capaz que puedes dar las titulares, que ya diste alguna, dice María Pacha. ¿Puedes dar la lista escrita de todas las invasoras exóticas para no plantar? Y bueno, algunas sí las estuvimos mencionando, que era el Carpobrotus edulis, la garra de tigre, el Ligustrum lucidum, la ligustrina, Ligustrum sinensis, eh, el fresno, fraxinus, cualquiera de las variantes que tenga, Gleditsia, que es Gleditsia triacanto, es una planta que es una leguminosa, tiene una chaucha bastante prominente, y está en los esteros de farrapo, por ejemplo, es un problema. Después hablamos de las variantes de lo que son los crateus, Spiracantha coccinea, por ejemplo, da unos frutitos rojos, típicos, que el Pittosporum undulatum es otra especie que no recomendaría plantar. Y bueno, y todo lo que sea invasor que ya se sepa que actúa como tal. Bien. Janine amplía un poco lo del estacionamiento, dice que también van a sembrar semillas y usar estolones de Senecio crassiflorus, pero la idea es extraer el Carpobrutus de la playa y usarlo en el estacionamiento. Después, Verónica, al revés, ¿no? Una lista de las recomendadas, en contrario de la otra pregunta que eran las prohibidas. No sé si Las tenés... recomendadas son las típicas de la formación vegetal en el cual se encuentra ese emprendimiento. Si tú vas a hacer un emprendimiento en la estepa samófila, que es esa duna que está semifija con el Panicum racemosum, que es el pasto dibujante, con la redondita de agua y con unas especies de lupinos que aparecen ahí, que son unas leguminosas, plantá eso. Si lo tuyo tenía un pastizal de cortaderia ceroblana, era un pajonal, plantá la cortaderia. Depende de la composición del lugar. Seguro donde tú vayas a modificar, algo hay de relicto de vegetación que te indique o te dé la pauta de qué plantar, ¿no? Bien. Marina dice que, bueno, que viste que hay gente que mete maquinaria topadora y destroza las formaciones. Sí, eso se da, lamentablemente. Después Gastón dice que es de Parque Miramar, que identificaron en el arroyo Carrasco, identificó una planta que le dijeron que es un arazar rastrero, si puede ser cierto, Sí. y se conoce el estado de conservación. Bueno, depende de cuál de los arazar rastreros sea. Ahí él ya tiene que ir al libro por ejemplo, de Brusa y Grela, y buscar en la familia de las mirtáceas, y aparece con el género es Psidium, Psidium. Y ahí van a tener 2 o 3 especies, y por la foto tal vez lo pueda orientar, y si no, que le saque una foto y me la mande a cefaundes@cure.edu.uy. Perfecto. Ahí agregó que, bueno, que esa planta antes era común en terrenos baldíos y hoy solo la ve ahí. Y pregunta, esto no lo entiendo mucho, si hay algún mecanismo de conservación al que pueda acudir. No sé a qué le llama mecanismo, si sería... Una herramienta de conservación, por ejemplo, al listado. No recuerdo si Ah, esa especie está incluida o si es una especie protegida por el SNAP, por ejemplo. Pero perfecto. primero es la identidad de la planta. Después que sepamos la identidad de la planta, vemos
el estatus de conservación para Uruguay. Y si no, lo podemos ir a buscar a REDLIST, que es la Asociación Internacional de las Especies Protegidas. Bien. Verónica nos pone ahí el link para quienes quieran de las especies invasoras. Ahí justamente Claudia, por lo que hablabas hoy, viste el ligustro que se usa para cerco. Bueno, ¿qué nativo sugerirías tú para hacer un cerco? Y, por ejemplo, Collectia paradoxa, que es la espina de la cruz, perfectamente funciona como cerco. Puede funcionar como cerco la candela, la chirca de monte, que es un arbusto, y también se están utilizando como cerco, pero dependiendo de la zona, son los arazá, que el arazá da un fruto comestible muy rico, y es una mirtácea típica, y la utilizan para cerco y también funciona. Así que hay 3 especies potenciales. María Pacha, ¿con qué sustituirías la acacia que ande bien en la arena? ¿Con cuál nativa? Bueno, si en la arena ya no había un relicto de bosque, o por ejemplo, porque muchas veces la acacia está saliendo incluso mezclada con coronillas, con palo de fierro, con canelón, pero para que se dé una especie arbórea tiene que tener una napa freática bastante cerca para que se dé el desarrollo de esa planta, ¿no? La acacia lo que tiene, la ventaja que tiene frente a las otras es que al ser una leguminosa fija nitrógeno por sus raíces, entonces obtiene ciertas ventajas en el poder de colonizar estos lugares arenosos que la escasez de nutrientes es un factor limitante. Bien, después Verónica sugiere también, agrega a tu sugerencia como cerco la pitanga y la dodonea. Buenísimo, sí, buenísimo las dos. Y Verónica bueno, Pinelli es una palabra calificada dentro de estos temas. bien. Janine dice que el molle rastrero también crece rápido y podría ser para cerco. Y bueno, Sí, y mirá, no tengo más preguntas, pero si alguien pide la palabra y tiene alguna pregunta más para hacer, habilitamos. Si no, vamos cerrando. No sé si alguien tiene la pregunta. Bueno, siguen las gracias, los saludos. grande Berito, y grande toda la gente que participó, y muchas gracias por Bueno, todo. sí, la verdad Y que bueno, buenísimo, te agradecemos mucho, César, y la verdad que da para repetirla, como alguien puso ahí, que va a quedar grabada porque la quieren escuchar muchas veces. ¿Tá? Y si bueno, es me posible. alegro Perdón, también. acá una pregunta se ve que quedó para atrás y le dice Soledad. Si es posible llegar a un liceo esta charla. Sí, claro, por supuesto, con todo placer y gusto. Hagan el contacto. Perfecto. Totalmente. Ahí el mail ya lo tienen, ahí era ceffagundes@cure.gub o .com. .edu. .edu. Uy, perfecto. Uy, y les comento que, por ejemplo, de acá, en La Paloma me invitaron Ángel, que tiene un grupo que posiblemente repetimos esta charla en algún momento por acá, por La Paloma, así que si no, me convocan, y donde pueda dar una mano o colaborar con cualquier emprendimiento, estamos a las órdenes. Bueno, En la medida que se buenísimo pueda. César, y bueno, en nombre de Cuendú y de todos los presentes, que la verdad que hubo una excelente asistencia, muchísimas gracias y bueno, ojalá tengamos de vuelta una charla de este tipo. Dale, muchas gracias a ustedes, y muchas gracias a todos los participantes, y vamos arriba con las nativas y con nuestros ecosistemas nativos. Así que gracias.